Muy bien, entonces en la clase pasada habíamos comenzado a ver cuerpo rígido. En particular habíamos visto cómo describir la cinemática del cuerpo rígido, cómo usar como coordenadas generalizadas los ángulos de Euler para, con ayuda de ellos y sus derivadas, escribir el vector de rotación de un cuerpo rígido. Ese vector de rotación, que en general va a ir cambiando en el tiempo, está caracterizado por una dirección y por su módulo, y la dirección del vector de rotación, velocidad de rotación define lo que llamamos el eje instantáneo de rotación. Con esos elementos cinemáticos queremos hacer ahora la dinámica del cuerpo rígido y en particular la dinámica de las rotaciones del cuerpo rígido. Y para llegar a ese punto precisamos un concepto que es el concepto de tensor de inercia, que nos va a dar la inercia del cuerpo ante rotaciones, va a contener esa información en una serie de cantidades que se organizan en la forma de una matriz cuadrada de 3×3, y vamos a ver de qué se trata. Lo primero es que si queremos ir hacia la dinámica de las rotaciones, tenemos que ver primero cómo se calcula el momento angular del cuerpo rígido. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar como centro de momentos a un punto O que pertenece al cuerpo rígido. Como O pertenece al cuerpo rígido, cualquier otro punto del cuerpo rígido se podrá escribir como la velocidad de O, es decir, su velocidad, su movimiento, se podrá escribir como la velocidad de O más omega, que multiplica vectorialmente al vector que va desde O al punto del cuerpo rígido del que se trate. Y entonces, con esta velocidad de cada elemento de masa MI del cuerpo rígido, podemos calcular el momento angular respecto de O. Tomamos la velocidad de ese elemento, multiplicamos por el vector que va desde O hasta RI, hasta la posición de esta masa MI. Reemplazamos BI entonces por la fórmula que corresponde a la cinemática del cuerpo rígido, reemplazamos acá. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, por un lado, vamos a tener la sumatoria de MI por RI multiplicando vectorialmente a BO. Pero la sumatoria de MI por RI es la masa total del cuerpo por la posición del centro de masa del cuerpo. Eso es por definición de la posición del centro de masa de cualquier sistema de partículas. Luego tenemos menos RO, es decir, tenemos la sumatoria de MI por RO, pero RO sale de factor común, así que queda solamente la sumatoria de MI, que es la masa total del cuerpo, por RO, multiplicando vectorialmente por BO. Lo mismo hicimos en el término anterior, ¿no? Cuando sacamos la masa por la posición del centro de masa, es porque previamente BO salió fuera de la sumatoria como factor común. Y entonces quedó la masa total del cuerpo por la posición del centro de masa, producto vectorial con BO, y en el segundo término la masa total del cuerpo por RO, producto vectorial con BO. Es decir, tenemos estos dos primeros términos. A continuación tenemos también la sumatoria sobre I, sobre todas las partículas que integran el cuerpo, voy a abreviar directamente al vector que va desde O hasta I, lo voy a llamar RIO, ese vector aparece también acá, entonces tenemos RIO, producto vectorial con omega por RIO. Bien, recuerden que el producto vectorial doble no es asociativo, es decir, importa en qué orden hago la multiplicación. Primero tengo que hacer esta y después tengo que hacer esta. No puedo obviar el paréntesis este es importante. Con respecto al primer término, podemos decir que claramente se anula si el punto O del cuerpo que estamos considerando estuviese fijo, porque en ese caso BO vale 0 y este término se anula. Pero también se anula si el punto O del cuerpo que estemos considerando es su centro de masa, porque entonces la posición de O
coincide con la posición del centro de masa y se anula el primer factor. Nosotros vamos a trabajar en cualquiera de esos dos casos. Entonces, o va a ser un punto del cuerpo que está fijo, o bien el centro de masa del cuerpo. Y entonces este término no va a estar. Por lo tanto, para estudiar cómo es el momento angular de un cuerpo rígido en esas condiciones, para ese tipo de centro de momentos, tenemos que ver qué hacer con esta sumatoria con el doble producto vectorial. Si consideramos que el cuerpo rígido no está formado por partículas individuales, sino consideramos que la distribución de materia es continua, entonces esta sumatoria se reemplazaría por una integral y las masas individuales m sub i se reemplazaría por una masa infinitesimal. Y habría que integrar sobre todo el cuerpo. Para lo que sigue voy a preferir esta notación, pero en cualquier caso que sea necesaria volveremos a la sumatoria sobre masas individuales. Y con respecto a estos vectores que me dan la posición de cada partícula del cuerpo respecto del punto O, directamente lo voy a llamar R, para aligerar también la notación. Entonces queremos trabajar con esta integral, las vamos a reescribir apelando a que el doble producto vectorial cumple la regla de vaca menos caballo. La regla que llamamos vaca menos caballo es que A, producto vectorial con B, producto vectorial con C, es igual a al vector A, multiplicado por el producto escalar de B con C, menos el vector C multiplicado por el producto escalar de A con B. Entonces, llamando A a R, B a omega y C a R nuevamente, la regla nos da este resultado. Esto que está acá es omega por R cuadrado menos esto. Como ya estamos viendo en este resultado, el momento angular no va a ser proporcional a omega. Porque acá hay un término, el primer término es proporcional a omega, es R cuadrado por omega. Es decir, la contribución de cada elemento delta M, de cada elemento infinitesimal de materia delta M, ubicado en posición R, a esta integral, en el primer término da proporcional a omega, pero el segundo término no. El segundo término es proporcional al vector R. Es decir, el primer término tiene la dirección de omega, el segundo término tiene la dirección de R. Entonces, la idea de que L es proporcional a omega no es correcta, salvo en algunos casos particulares que después vamos a examinar. Lo que sí es cierto es que hay una relación lineal entre L y omega, porque esta expresión, que vamos a reemplazar enseguida en el integrando, es lineal en omega. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasaría con la componente X del vector momento angular respecto de un punto fijo del cuerpo o de su centro de masa. Me basta con analizar la componente X, por ejemplo, porque como no hay privilegio entre X y Z, si veo una expresión para la componente X, inmediatamente voy a poder darme cuenta cómo serán las expresiones correspondientes para las componentes Y y Z. Entonces, para la componente X del cuerpo, lo que tengo que tomar es la componente X de este vector, y luego tendría que integrar. La componente X de este vector, tomando en cuenta el resultado de vaca menos caballo, será la componente X de omega, que es quien da el carácter vectorial al primer término, multiplicado por R cuadrado, menos la componente X de R, multiplicado por el producto escalar entre omega y R. Entonces aquí tenemos la componente X de omega por R cuadrado. R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Es decir, vamos a llamar X y Z a las componentes cartesianas del vector que va desde el centro de momentos O hasta cada uno de los puntos del cuerpo rígido.
Y por otro lado, para el segundo término, tomamos la componente x de R, acá está, es x, y el producto escalar es omega x por x más omega y por y más omega z por z. Bueno, acá tenemos en el primer término un omega x por x cuadrado, y acá en el segundo también tenemos, pero restando, un omega x por x cuadrado. Entonces el resultado se resume así: omega x por y cuadrado más z cuadrado menos omega y por xy menos omega z por xz. Por cierto, si yo quiero hacer esta integral, a este delta m lo voy a tener que escribir como una densidad de masa multiplicado por el volumen que ocupa delta m, por el volumen infinitesimal delta b, digamos. Entonces, si yo conozco la densidad de masa como función de x y z, me queda una integral de volumen que tendré que hacer. Eso es lo que significa este delta m que está acá. Bueno, entonces, esto que obtuve para la componente x del momento angular, lo reproduzco, como decíamos, para las componentes y y z. Como vemos, tengo un primer término donde falta x, y cuando me ocupe de las componentes y z, faltará y o faltará z, y un segundo término donde x se multiplica ya sea con y o ya sea con z, con las correspondientes componentes de omega acompañando. Bueno, entonces esta relación lineal que hemos obtenido entre momento angular y componentes de omega, que no es una relación de mera proporcionalidad entre el vector L y el vector omega, pero que sí es una relación lineal, la podemos resumir en una única ecuación matricial. En esa única ecuación matricial habrá un vector columna, que es omega x, omega y, omega z, que lo resumimos acá en el ket omega. Como resultado vamos a obtener un vector columna, que es L o x, L o y, L o z, y la relación lineal entre ambos vectores queda expresada por una matriz, que se va a llamar el tensor de inercia respecto de O. Entonces, fijémonos qué pasa con la componente L o x. L o x resulta de tomar la primera fila de I y combinarlo con la columna omega. Quiere decir que la primera fila de I tiene que decir la integral de delta m por I cuadrado más Z cuadrado. Esa va a ser la primera componente, porque es la que se va a juntar con omega x al hacer el producto matricial. La segunda componente va a tener que decir menos la integral de delta m x por y la tercera menos la integral de delta m x por z, porque cada una de esas componentes va a buscar el omega y el omega z respectivamente. Entonces, esta es la primera fila de esta matriz que llamaremos tensor de inercia. Si seguimos entonces con la idea de que esta sola expresión nos permite reconocer cómo serán L o I y L o Z, bueno, en L o I aquí habrá un omega I por x cuadrado más z cuadrado. Entonces, el término que es diferente, que sería este primer término, se va a combinar con omega I, y entonces en la matriz va a tener que estar en el segundo lugar, porque cuando toda esta fila, la segunda fila de I, se combine con la columna omega, entonces la integral de delta m x cuadrado más z cuadrado va a quedar multiplicada por omega I. Y estas otras dos van a quedar multiplicadas por omega x y omega z. Y lo mismo finalmente con la tercera fila. Entonces, esta es una matriz que se llama el tensor de inercia, y ustedes siempre se preguntan qué es esto del nombre del tensor. Bueno, así como llamamos vectores a los objetos geométricos que todos conocemos, por ejemplo el vector posición, que la particularidad que tiene es que están formados por tres componentes, y que esas tres componentes son las proyecciones de un objeto geométrico que imaginamos como el vector,
como una flechita en el caso de la posición o de la velocidad. Esas componentes cartesianas son las proyecciones de esa flecha, de ese vector, sobre los ejes cartesianos. Y si cambiamos de ejes cartesianos, si adoptamos otros ejes cartesianos y hacemos una rotación, entonces esas componentes cartesianas del vector cambian frente a la rotación. Pero el vector, la flecha, sigue siendo siempre el mismo objeto geométrico. Lo que cambian son sus componentes, sus proyecciones sobre el sistema de ejes que hayamos adoptado. Lo mismo ocurre con el tensor. El tensor es un objeto geométrico, pero se construye, fíjense, en este caso, lo que hemos visto es que lo estamos construyendo con las componentes de los vectores, posición de las partículas del cuerpo. Y entonces, ante un cambio de ejes cartesianos, al cambiar las componentes cartesianas de los vectores, cambian también las componentes de esta matriz. Y cambian de una manera que es la forma en que cambian los tensores ante rotaciones de los ejes cartesianos. Eso es un tensor. Es una matriz, pero que tiene una propiedad de transformación ante cambio de ejes cartesianos, como debe ser. Bueno, esta matriz, tenemos otra forma de escribirlo, que es en notación de índices. En notación de índices, escribo cuál es la componente cartesiana mu nu del tensor IO. Por ejemplo, la componente XX es esta que está acá, la componente XY es esta que está acá. Todo eso lo puedo resumir en esta única expresión. Fíjense. Si yo tomo mu igual a nu, digamos mu igual 2, nu igual 2, o si quieren, hablando con el nombre de las coordenadas, mu igual y y nu igual y. Y quiero calcular la componente YY del tensor IO. Entonces, como tomé mu igual a nu, la delta de Kronecker participa. Y como tomé mu y nu como segundo índice, es decir, YY, las componentes X2, X2 del vector posición son precisamente YY. Me queda Y cuadrado. Y acá el R cuadrado, que era X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Menos Y cuadrado, me queda X cuadrado más Z cuadrado. Me queda precisamente la componente YY del tensor que está arriba. Si tomo una componente fuera de la diagonal, por ejemplo, si tomo X para mu y Z para nu. Bueno, la delta de Kronecker no tiene componente fuera de la diagonal, es decir, vale 0 fuera de la diagonal. Y entonces me queda simplemente X por Z. Me queda menos la integral de delta M X por Z. Me queda la componente XZ del tensor que está arriba. Así que bueno, esta es otra forma de escribir lo mismo. Y bueno, según qué querramos hacer, nos va a interesar usar una forma u otra, nos va a convenir usar tener estas distintas formas para expresar el tensor de inercia. Bueno, ¿qué mide el tensor de inercia? Y mide cómo se distribuye la materia del cuerpo. Porque fíjense lo que está acá. En la componente XX, lo que aparece es y cuadrado más z cuadrado. Y cuadrado más z cuadrado es la distancia de la partícula MI, o de la partícula infinitesimal delta M, al eje X. Entonces, lo que se está integrando en las componentes diagonales son las masas por sus distancias al cuadrado a los tres ejes cartesianos. En el primer caso al eje X, en el segundo caso al eje Y, y en el tercer caso al eje Z. Lo que quiero decir que en la distancia al eje X, la distancia del elemento delta M al eje X,
sería esta distancia. La componente x de r no interviene en esa distancia, intervienen las otras dos. Es decir, la parte transversal de la posición r, transversal respecto del eje x, mide y cuadrado más z cuadrado. Eso es lo que quiero decir. Entonces, esto que está acá es la distancia de este elemento delta m al eje x. Esta que está acá es la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia al cuadrado del eje y, esta que está acá es la distancia al cuadrado del eje z. Entonces, lo que contiene este tensor de inercia es la información de cómo se distribuye la masa alrededor de los ejes cartesianos. Si la masa está más lejos o la masa está más cerca. Como ustedes saben, por ejemplo, si yo tengo un aro de masa m y radio r, toda la masa en ese caso está distribuida a una distancia r del eje perpendicular al aro. Y eso da un momento de inercia mayor que si la misma masa estuviese distribuida en un disco de radio r, porque en un disco de radio r parte de la masa está más cerca del eje del aro y otra parte está más lejos, pero en un aro toda la masa va al perímetro, a la distancia r, que es el radio del aro, ¿no? Entonces, lo que está midiendo este tensor de inercia es esa distribución de masa. Una de las propiedades que tiene el tensor de inercia, que está acá a la vista, es de ser simétrico. También está a la vista acá. La delta de Kronecker es simétrica, delta mu nu es igual a delta nu mu, porque solo tiene términos en la diagonal, y esto que está acá también es simétrico, porque x mu por x nu es lo mismo que x nu por x mu. Entonces, una de las propiedades básicas del tensor de inercia es la de ser simétrico. Otra propiedad es la de ser aditivo. ¿Qué quiere decir que es aditivo? Quiere decir que, como es una integral sobre las partículas que constituyen el cuerpo, yo puedo separar esa integral, que es una integral de volumen finalmente, en integrales parciales sobre volúmenes parciales del cuerpo, y descomponer el tensor de inercia en pedazos de tensor de inercia asociado a cada volumen parcial del cuerpo. Lo que no puedo hacer cuando hago esa descomposición es cambiar de centro de momento. El punto O tiene que quedar siempre el mismo en cada integral de volumen. Y entonces, bueno, si hago eso está todo bien. Yo una integral de volumen la puedo separar en varios pedazos, y entonces puedo decir que el tensor de inercia respecto de O se ve como la suma de los tensores de inercia parciales, de pedazos parciales del cuerpo, pero siempre respecto del mismo punto O. Bueno, las componentes diagonales son positivas, claramente. Las componentes diagonales son estas distancias, y son positivas. Si son distancias al cuadrado multiplicado por elementos de masa, todo esto es positivo. La integral no es más que una suma. Las componentes fuera de la diagonal pueden ser positivas o negativas. Hay que hacer la integral y veremos qué da. Entonces, las diagonales son positivas y se llaman los momentos de inercia. Recuerden que tenía el significado de decirnos cómo se distribuye la masa alrededor de cada eje, porque es la suma de las masas por las distancias al cuadrado a cada eje. Bueno, los elementos que están fuera de la diagonal se llaman productos de inercia. Así que tenemos momentos de inercia y productos de inercia. En algunos casos simples, estos productos de inercia se ve de inmediato que deben anularse, y ese es el caso en que existan planos de simetría. Supongamos que uno de los planos cartesianos es un plano de simetría del cuerpo, y que además el punto O está contenido en ese plano. Entonces, resulta que el punto O que elegimos está contenido en un plano de simetría. Supongamos que se trate del plano XY. ¿Qué quiere decir que el plano XY es un plano de simetría? Bueno, quiere decir que si este es el plano XY y este es el cuerpo, y acá está el punto O, quiere decir que por cada elemento del cuerpo ubicado en una posición X y Z, podremos encontrar
otro elemento del cuerpo, si el cuerpo fuera simétrico, ubicado en posición X, Y, menos Z, donde Z acá es el eje perpendicular al plano, porque el plano es el plano XY, dijimos. Entonces, ¿qué ocurre? Si por cada elemento del cuerpo, X y Z, podemos encontrar otro en X, Y menos Z, con la misma masa, estamos hablando de una simetría de la distribución de masa, no de la forma del cuerpo. Entonces, al hacer esta integral, si bien digo, esta integral, por cada elemento que tiene una componente X y una componente Z, habrá otro igual, con la misma masa, que tiene la misma componente X y componente menos Z. Entonces, en esta integral, pensémosla como una sumatoria, pero es lo mismo, es una cuestión de paridad o imparidad del integrando, si lo ven como integral, la integral va a dar 0. Lo mismo va a pasar con esta otra integral. Entonces, si XY es un plano que contiene a O y que es un plano además de simetría del cuerpo, entonces se anulan los productos de inercias que tienen que ver con Z. Se anulan estos dos, se anulan estos dos. Bueno, muy bien. Recordemos siempre que estas son posiciones medidas desde O. Cuando hablamos de X y Z, estamos hablando de las componentes de las posiciones de los elementos que componen el cuerpo medidas desde O. Ahora, si el cuerpo, como sucede en la mayoría de los casos, fuera homogéneo, si su densidad fuera constante, entonces sí, la simetría del cuerpo, de la que estaríamos hablando, sería una simetría en la forma del cuerpo, porque la distribución de masa va a ser la misma en todos lados, porque la densidad va a ser constante. Ese es el caso más frecuente que consideramos. Y entonces estamos habituados a considerar la simetría de la forma del cuerpo. Pero realmente el concepto de tensor de inercia tiene en cuenta la distribución de la masa del cuerpo. Y solo cuando la distribución es uniforme, cuando la densidad es uniforme, entonces la forma del cuerpo nos revela cómo está distribuida la masa. Bueno, como dijimos, igual que sucede con los vectores, las componentes de los tensores dependen de la orientación de los ejes cartesianos, y en particular, como el tensor de inercia es simétrico, vamos a poder elegir un sistema de ejes cartesianos donde el tensor de inercia se vea diagonal. Es decir, el tensor simétrico es diagonalizable mediante una rotación de ejes. Lo que hay que conseguir es que esos nuevos ejes coincidan con las direcciones de los autovectores del tensor de inercia. Ese procedimiento de diagonalizar un tensor o una matriz cuadrada, simétrica, es bien conocido, así que todos sabemos que ese procedimiento es posible y cómo se logra. Cuando hayamos encontrado esas direcciones de ejes cartesianos que diagonalizan el tensor de inercia, llamaremos a esos ejes ejes principales de inercia. Atención que el tensor de inercia está siempre referido a un centro de momentos O, que tiene que ser un punto fijo del cuerpo o su centro de masa. Y los ejes principales de inercia son ejes propios de cada una de esas situaciones. Es decir, si yo encontré ejes principales de inercia para el tensor de inercia respecto de O, eso no quiere decir que tenga los ejes principales de inercia para el tensor de inercia respecto del centro de masa. El tensor de inercia lo puedo calcular para cualquier punto O. Lo que pasa es que la relación con el momento angular, según vimos antes, esa relación sencilla que nos había quedado, solo es válida cuando el punto O es un punto fijo del cuerpo o su centro de masa. Pero en principio, a la hora de calcular el tensor de inercia, yo podría hacerlo para cualquier punto O. Es simplemente tomar esta matriz y evaluar estas integrales donde X y Z son las coordenadas de posición de los puntos del cuerpo respecto de O.
Bueno, muy bien. Entonces, muchas veces no hace falta hacer el cálculo de resolver el problema de autovalores y autovectores para diagonalizar el tensor de inercia. Porque a menudo vamos a tener simetría y la existencia de la simetría va a aliviar o directamente a resolver de antemano el problema de autovectores. Por ejemplo, como dijimos antes, si el plano XY es un plano de simetría del cuerpo y el punto O pertenece a ese plano. Entonces ya dijimos que se van a anular las componentes del tensor de inercia, los productos de inercia relacionados con la dirección perpendicular al plano de simetría, que es la dirección Z. Entonces, ¿qué pasa? Si en este tensor los productos de inercia asociados con Z se anularon y solo queda la componente IZZ, cuando yo aplique este tensor a una columna 0,01, como la parte fuera de la diagonal en Z es nula, al aplicar todo esto a la columna 0,01, el resultado va a ser este número, IZZ, de vuelta por 0,01. A ver si nos damos cuenta. Yo tomo la primera fila del tensor y la multiplico por la columna. Pero la columna tiene 0, 0 y tiene 1, así que sobreviviría nada más que esta parte de la primera fila. Pero esta parte se anula, dada la simetría de la distribución de materia. Voy con la segunda fila, y de vuelta, como la columna tiene 0, 0, 1, solo sobreviviría esto, pero esta parte es 0. Entonces, cuando aplique la tercera fila recién a la columna 0, 0, 1, me va a devolver, me va a dar como resultado este número que está acá. Entonces, ¿qué resultado obtuve? ¿Qué vector columna obtuve al multiplicar esta matriz con un vector columna 0, 0, 1? La primera componente me dio 0, la segunda componente me dio 0, y la tercera componente me dio esta cantidad. Por lo tanto, el resultado es esta cantidad por la columna 0, 0, 1. Es decir, la columna 0, 0, 1 es un autovector de este tensor. En resumen, si tengo un plano de simetría y O pertenece a ese plano, la dirección perpendicular al plano es un eje principal de inercia. No necesito hacer el cálculo entonces. Ahora, si yo tengo un plano de simetría, forzosamente el centro de masa tiene que estar contenido en ese plano de simetría. Esto se puede ver también con la definición del centro de masa. La componente Z del centro de masa es la suma de MI por ZI. Y de vuelta, si el plano XY es un plano de simetría, por cada partícula con Z voy a tener una con menos Z, una igual con menos Z. Entonces en la sumatoria, para calcular la componente Z del centro de masa, de la posición del centro de masa, en la sumatoria se van anulando los términos de a pares. Entonces, si yo encontré un plano de simetría, forzosamente el centro de masa tiene que estar en ese plano de simetría. Por lo tanto, si XY era un plano de simetría para IO, lo cual me decía que el eje Z era un eje principal de inercia de IO, también será un eje principal de inercia del I del centro de masa. Supongamos ahora que el sistema tiene un segundo plano de simetría. Entonces, forzosamente, el centro de masa tiene que pertenecer también a ese segundo plano de simetría. Supongamos que ese plano de simetría fuera el XZ ahora. Un segundo plano cartesiano me estoy refiriendo. Si fuera el XZ, bueno, ya con el anterior, que era el XY, saqué que el eje X era eje principal de inercia, y ahora con el eje C, con el XZ, sacaría que el eje Y es eje principal de inercia. Entonces, con dos planos de simetría, como forzosamente el centro de masa tiene que estar en ambos planos, ya obtengo, no para IO, sino para I del centro de masa, ya obtengo dos ejes principales de inercia. Y el tercero tiene que ser perpendicular a esos otros dos. Tendrá que ser el eje X. Entonces, la simetría alivia el problema
del cálculo de la resolución del problema de autovalores autovectores. Bueno, entonces, con dos planos de simetría ya tengo los ejes principales del I referido al centro de masa. ¿Qué va a pasar con el IO? ¿Va a compartir esos ejes de simetría o no? ¿Va a compartir los ejes principales con el I del centro de masa? Bueno, vamos a ver que solo en una situación particular, que es cuando O pertenezca a uno de los ejes principales de I del centro de masa, ambos tensores, IO e I del centro de masa, van a compartir ejes principales. Eso sale del teorema de Steiner que vamos a ver enseguida. Pero en un caso general, no. En un caso general, IO va a tener ejes principales con direcciones diferentes a los de I del centro de masa. Los cuerpos con simetría de revolución son particularmente simples. Por ejemplo, un cono. Es evidente que el eje de la simetría de revolución va a ser un eje principal para I del centro de masa, que el centro de masa va a estar sobre ese eje. Estoy hablando de un cono homogéneo, por supuesto. Y los otros dos ejes, como hay simetría de revolución, tendrán que ser perpendiculares al eje de la simetría, pero perpendiculares apuntando hacia dónde. Bueno, como hay degeneración en el plano perpendicular, justamente por la simetría de revolución del cono o del cuerpo del que se trate, entonces cualquier par de ejes perpendiculares en ese plano van a ser ejes principales. Entonces, para los cuerpos con simetría de revolución, la obtención de los ejes principales, esto es, de los ejes cartesianos para los cuales el tensor de inercia es diagonal, el tensor de inercia respecto del centro de masa, es muy simple. Es el eje de simetría y dos ejes perpendiculares, mutuamente perpendiculares entre sí, al eje de simetría también. Bueno, supongamos entonces que ya tengo resuelto el problema de encontrar los ejes principales, bien porque apelé a la simetría, o si no había simetría, bueno, porque me tomé el trabajo de calcularlos. Entonces quedó diagonalizado el tensor de inercia, y vamos a llamar ejes 1, 2 y 3 a esos ejes que están fijos al cuerpo. Estos ejes son del tipo de ejes que en la clase pasada, cuando vimos la cinemática del cuerpo rígido, eran ejes fijos al cuerpo, eran la terna, recuerden, I versor C, J versor C, K versor C. La terna fija al cuerpo. Naturalmente, no cualquier terna fija al cuerpo, son ejes principales de inercia. Pero sí es cierto lo contrario, que los ejes principales de inercia son una terna fija al cuerpo. Porque los ejes principales de inercia están leyendo la distribución de masa del cuerpo en una terna. Si no estuviera fijo al cuerpo, esos ejes, entonces, como el cuerpo se está moviendo, está cambiando de orientación, entonces, bueno, estaría perdiendo permanentemente, es decir, la distribución de masa estaría cambiando y no... Es decir, yo me paro fijo al cuerpo, miro ahí cómo es la distribución de masa, hago esas integrales y obtengo las componentes del tensor de inercia. Y en particular obtengo los ejes principales de inercia y los autovalores correspondientes. Entonces, esta terna de ejes 1, 2, 3 es una terna fija al cuerpo. El tensor de inercia queda diagonal en esa terna y los elementos de la diagonal lo vamos a llamar I1, I2 e I3. Son los momentos principales de inercia. Cuando estos tres autovalores son distintos, llamamos al cuerpo trompo asimétrico. Si hay dos iguales, normalmente elegimos I1 y I2 para llamar a los dos, digamos, tomamos los ejes 1 y 2 para que correspondan a los autovalores iguales. Si hay dos iguales y el tercero es distinto, llamamos al cuerpo trompo simétrico. Y si los tres son iguales, lo llamamos trompo esférico. En este caso, el caso del trompo esférico,
hay degeneración total. Cualquier dirección es un eje principal de inercia. Es decir, el tensor de inercia quedaría proporcional a la identidad si los tres autovalores son iguales. Y la identidad actuando sobre cualquier vector me vuelve a dar el vector. De manera que cualquier vector es un autovector del tensor de inercia en un trompo esférico. Por ejemplo, para cuerpos conocidos, digamos, de uso frecuente, la esfera, una esfera de radio R y masa total m, tiene naturalmente por su simetría los tres momentos principales de inercia iguales, y cada uno de ellos vale 2/5 de m por r cuadrado. Para el cubo, un cubo de lado L y de masa total m, también los tres momentos de inercia, los tres momentos principales de inercia son iguales, y valen 1/6 de m por L cuadrado. El cubo, sorprendentemente, si se quiere, es un trompo esférico. Cualquier dirección es un eje principal de inercia. El cilindro, un cilindro de radio R y longitud L, con masa total m, tiene naturalmente dos momentos principales de inercia iguales. El tercero es el que corresponde al eje del cilindro, y vale 1/2 de mr cuadrado. Este valor lo usamos muchas veces para resolver problemas de cilindros que ruedan sobre planos, etc. Y los otros dos momentos principales tienen este valor, que depende no solo del radio del cilindro, sino de la longitud del cilindro. El cono del que hablábamos recién, que junto con el cilindro, bueno, tienen simetría de revolución. Bueno, para el cono entonces estos son los valores. Vamos a hacer un intervalo para ver el teorema de Steiner a partir de las 6. Entonces, lo que habíamos estado diciendo es que si cambiábamos de ejes cartesianos, si rotábamos los ejes cartesianos, las componentes de los tensores cambian, y en particular cambian las componentes del tensor de inercia. Pero esas componentes del tensor de inercia no solo cambian ante rotaciones de los ejes cartesianos. Podemos dejar igual la orientación de los ejes cartesianos y cambiar en su lugar el punto O. Como x y z en esas integrales que nos permiten calcular las componentes de I. X y z son las componentes de las posiciones respecto de O. Aunque yo deje igual la orientación de los ejes cartesianos, si cambio de punto O, bueno, el tensor va a cambiar. Entonces nos interesa saber ahora cómo cambia el tensor de inercia cuando cambio de centro de momentos, pero mantengo la orientación de los ejes cartesianos. Voy a hacer el juego entre el centro de masa y un punto O cualquiera. Entonces voy a llamar a la posición de O respecto del centro de masa. Entonces tengo un punto O, tengo un centro de masa, y tengo el vector A. Después tengo que dar la posición de un elemento, de cada uno de los elementos infinitesimales delta M que componen el cuerpo. Entonces, habíamos llamado R a la posición respecto de O. R era en realidad R y O. Era RI menos RO, pero lo habíamos resumido en R. Déjenme llamar entonces R' a la posición respecto del centro de masa del mismo elemento del cuerpo. Entonces, bueno, hay una relación muy simple entre R, R' y A. R' es A más R, por lo tanto R es R' menos A. Entonces, recuerden que esta era
el elemento esencial para calcular el momento angular. Y de ese momento angular habíamos obtenido las componentes del tensor de inercia. Entonces volvamos a este punto, a calcular esto, y qué pasaría si ahora lo calculo, es decir, si quiero comparar qué pasaría si lo calculo con R o si lo calculo con R', ¿qué diferencia obtengo? Es decir, si calculo para el centro de momentos O para el centro de masa como centro de momentos. Entonces arranquemos de R por omega por R y reemplacemos R como R' menos A. Entonces aquí tengo 4 términos al hacer la distribución. Un término va a ser R' por omega menos R', perdón, R' por omega por R', que es esto que está acá. Ahora, menos A por omega por R', segundo término. Tercer término, R' por omega por menos A, es decir, menos R' por omega por A. Y finalmente, menos con menos me va a dar más, me queda A por omega por A, esto que está acá. El siguiente paso era que todo esto lo íbamos a integrar en M, o íbamos a hacer la sumatoria sobre las partículas M sub I, como ustedes quieran pensarlo. Entonces, haciendo esa integración o esa sumatoria, llegábamos a la expresión para L en función de omega, y de ahí extraíamos las componentes del tensor de inercia. En estos 4 términos, cuando yo integre sobre M, va a haber 2 términos que se van a ir. Vamos a ver por qué. Miremos el segundo y el tercer término. Cuando yo integro sobre M, A y omega van a salir fuera de la integral. Son constantes de integración. Entonces, voy a integrar sobre M, la integral es nada más que una suma, voy a integrar sobre M acá. Entonces, esta cantidad, que después va a haber que multiplicar por omega y luego por A, esta cantidad que está acá, si la quieren pensar, insisto, como sumatoria sobre MSI, no es otra cosa que el tipo de cantidades que nos permiten calcular la posición del centro de masa. Esta suma o esta integral nos daría la masa total del cuerpo multiplicado por la posición del centro de masa. La posición del centro de masa respecto de qué? Respecto del origen, desde donde medimos los vectores posición de cada partícula individual. Pero en el caso de R', las posiciones de cada partícula individual están medidas desde el propio centro de masa. Entonces, ¿cuál es la posición del centro de masa respecto del centro de masa? 0. El vector que parte del centro de masa para llegar al centro de masa vale 0. Entonces, este resultado que está acá es 0. Lo mismo ocurre con el tercer término. Acá, por omega por A sale fuera de la integral, como constante de integración, y me queda que tengo que hacer esta integral, la misma que está acá, me va a dar 0. Bueno, ya está. Estos 2 términos no participan de este juego. El primer término es el término que hubiera aparecido si lo que estuviésemos calculando, que habría aparecido si lo que estuviésemos calculando es el momento angular respecto del centro de masa, porque los R's están medidos desde el centro de masa. Y el cuarto término es el que nos daría la diferencia entre esos 2 momentos angulares, el momento angular respecto de O y el momento angular respecto del centro de masa. Este último término, haciendo el mismo juego de vaca menos caballo que hicimos para este otro tipo de términos, nos quedaría así: omega por A cuadrado menos A vector, que multiplica el producto escalar de omega por A. Entonces, metiendo todo esto en el tensor de inercia, recordando lo que habíamos hecho, habíamos calculado la componente cartesiana X del momento angular, y entonces habíamos dicho, bueno, acá pongo omega X, y acá pongo
a X, en aquel caso decíamos Rx, porque veníamos con esto. Pero digamos, repitiendo todo ese juego, que no hace falta volver a decirlo, la novedad es que cuando yo comparo el cálculo del tensor de inercia referido a O con el cálculo del tensor de inercia referido al centro de masa, la novedad es el aporte de este término, y extrayendo el ómega, que va a quedar dentro del ket ómega, para concentrarnos en el tensor de inercia, lo que al tensor de inercia le va a pasar es que cuando haga la integral sobre m en este término, como todo esto es un factor, es una constante de integración, la integral sobre delta m me da la masa total del cuerpo. Y entonces, el tensor de inercia que hubiera calculado partiendo desde O, va a ser igual al tensor de inercia que calculo partiendo desde el centro de masa, más la masa total del cuerpo por la contribución de este término, que es esta contribución que está acá, porque el omega lo tengo que separar, insisto. Es decir, esto es nada más que volver a las primeras hojas y reanalizar lo mismo que ya hicimos ahí, pero ahora con este término. Bueno, este es el contenido del teorema de Steiner. ¿Cómo se transforma el tensor de inercia cuando cambio de un centro de momento al centro de masa? Y entonces el cambio me lo da el vector que va del centro de masa al, al punto O, el vector A. Ese vector me dice cómo va a ser ese cambio. Bueno, ¿con qué puedo asociar esto que está acá? Este vector A, como dije, está tomado desde el centro de masa hacia el punto O. Y tiene la estructura que tendría el tensor de inercia de una única partícula de masa m grande ubicada en O, porque justamente A mu son las componentes de la posición del punto O respecto del centro de masa. Entonces, si yo pongo una única partícula de masa m grande, de masa igual a la masa total del cuerpo, en el punto O, el tensor de inercia de esa partícula respecto del centro de masa, que es desde donde mido este vector A, sería justamente, sus componentes serían las que están acá. Es decir, que lo que dice el teorema de Steiner es que cuando me corro del centro de momento, cuando paso del centro de masa a un punto O cualquiera, sin cambiar la orientación de los ejes cartesianos, la novedad que aparece es esta contribución que la puedo interpretar de esa manera. Bueno, ahora supongamos que estos ejes cartesianos que hemos mantenido fijos en este procedimiento del teorema de Steiner, hubiesen sido los ejes principales del I del centro de masa. Es decir, que supongamos que partimos de una expresión para I del centro de masa que ya es diagonal. La pregunta interesante sería entonces, de cara a este resultado, si el nuevo tensor de inercia, el referido al punto O, va a ser también diagonal o no. Es decir, si yo diagonalicé el tensor de inercia respecto del centro de masa y corro el centro de momentos sin cambiar de ejes, el nuevo tensor de inercia respecto de O, ¿está diagonalizado o no está diagonalizado? Y si no está diagonalizado, ¿hay algún caso particular donde sí se mantenga diagonalizado? Bueno, para saber eso hay que saber leer este segundo término. En este segundo término, la delta de Kronecker ya es diagonal. Este término no altera la diagonalización. Si ya conseguí la diagonalización del I del centro de masa, entonces este nuevo término no la altera, pero este otro sí. Porque si yo tengo un vector A
que tuviese componente 1 y 2 distinto de 0. Entonces acá va a haber una componente 1, 2, una componente fuera de la diagonal. Entonces, en general, este segundo término no es diagonal. Y entonces se estropea la diagonalización y el nuevo tensor, el referido a O, deja de ser diagonal. Sin embargo, si este vector A tuviese una única componente, digamos una componente a lo largo del eje principal 1 del I del centro de masa, y las otras dos componentes, A2 y A3, fueran 0. Entonces, en ese caso, este tensor, A mu a nu, se vuelve diagonal, porque la única componente distinta de 0 sería la componente A1 a 1, porque en cuanto entre A2 o A3, automáticamente me va a dar 0. Entonces, esto que está acá sería un tensor que tiene solamente una componente no nula, la 1, 1, y el resto 0, pero eso es un tensor diagonal. Lo mismo si este vector A tuviese una única componente que fuera la 2 o que fuera la 3, ¿no? Esto es, cada vez que el punto O, el nuevo centro de momentos, se desplace, esté desplazado respecto del centro de masa, a lo largo de un eje principal de inercia, ya sea el 1, el 2 o el 3, del tensor de inercia referido al centro de masa, entonces la diagonalización no se altera, cambiarán los autovalores. Esa es la única forma entonces, según me dice el teorema de Steiner, de mantener la diagonalización. La única forma en que compartan ejes principales el I del centro de masa y el IO. Cuando O está desplazado respecto del centro de masa, a lo largo de uno de los ejes principales del I del centro de masa. Una pregunta. Sí. Este punto O, de todas formas, tiene que tener velocidad cero, ¿no? Porque estamos Bueno, todos... De, o sea, por eso decía antes, ¿no? Que en realidad por ahora solamente estamos viendo cómo se distribuye la materia del cuerpo alrededor de ejes cartesianos que pasan por O. Porque en el tensor IO entran, en los momentos principales, entran las distancias al cuadrado a los ejes que pasan por O, porque X y Z están medidos desde O. Entonces lo único que necesitamos es elegir un punto O del cuerpo y una terna de ejes, pintarle al cuerpo 3 ejes ortogonales. Con eso ya estamos en condiciones de calcular IO. Con eso ya tenemos la distribución de masa alrededor de esos ejes y podemos calcular cada una de las componentes de IO. Cuando metamos esto en las ecuaciones dinámicas, para estudiar la dinámica de las rotaciones, necesitamos la relación entre LO y la velocidad de rotación, porque a LO lo vamos a meter en la ecuación de los torques. Y entonces esa relación entre LO y la velocidad de rotación vale solo si O es un punto fijo del cuerpo, u O es el centro de masa del cuerpo. Ahí vamos a necesitar que O sea un punto fijo del cuerpo. Pero incluso si es el centro de masa no hace falta que esté fijo. En el caso del centro de masa no hace falta que esté fijo. Al comienzo de la clase dijimos, vean, la relación entre L y omega tiene un primer término que se anula en dos casos, cuando O es un punto fijo del cuerpo porque partimos de la cinemática del cuerpo rígido, donde acá O es un punto del cuerpo. O también si O es el centro de masa, en ese caso no precisamos que esté fijo. Entonces, anulando este término, nos quedaba nada más que la estructura R por omega por R. Que es lo que empezamos a estudiar a partir de considerar que este término no jugaba ningún papel. Ok, o sea, el teorema sigue estando bajo esa suposición, que este O está dentro del cuerpo y que su velocidad es cero. No. No. La suposición esa va a entrar cuando use la relación entre L y omega, porque es en la relación entre L y omega que tiré este término. Lo que pasa es que esta sumatoria
contiene un objeto que yo lo puedo estudiar por separado, que es el tensor de inercia. Y ese tensor de inercia depende de la elección de los ejes cartesianos y del punto O, porque depende de cuáles son las proyecciones X y Z de estos vectores R, y estos vectores R además están medidos desde O. Entonces, me estoy concentrando ahora en el estudio de ese objeto que apareció dentro de este término. Pero ahora voy a pasar a aprovechar la relación entre L y omega que obtuve. Y esa relación entre L y omega que obtuve salió de haber tirado este primer término. Ahí es cuando preciso que O esté fijo o que sea el centro de masa. Pero para estudiar el objeto que llamo tensor de inercia no hace falta que O esté fijo. Lo único que hace falta es pintarle un punto O al cuerpo, pintarle 3 ejes cartesianos que pasen por O y estudiar la distribución de masa alrededor de esos ejes. Es decir, puedo tomar el cuerpo, ponerlo fijo en una mesa, pintarle el O y los ejes y estudiarle la distribución de masa. Y después vamos a hacer dinámica con ese cuerpo. Pero así como una partícula tiene una propiedad que se llama la masa, que cuando quiero hacer dinámica entra, porque me da la relación entre la fuerza y la aceleración, el cuerpo rígido tiene una propiedad que es el tensor de inercia, que no es un único número, sino que son 6 números, porque es un tensor de 3×3 diagonal, simétrico. Necesito conocer esos 6 números, que los estamos reduciendo a 3 vía la diagonalización. Necesito conocer esos números antes de hacer la dinámica. Y esos números los puedo estudiar por separado, es decir, pongo el cuerpo quietito sobre una mesa y me estudio esos números. Eso es lo que estamos haciendo con el tensor de inercia. Y en particular, estudiando el cuerpo sobre la mesa, vamos a encontrar que vale este teorema de Steiner. Así que no precisamos que el punto O esté fijo, no es un concepto que entra en juego para calcular el tensor de inercia. Ok, perfecto. Bueno. Lo que sí tiene que ser, tiene que estar dentro del objeto o no. No, porque en realidad un cuerpo rígido yo lo puedo extender tanto como quiera. Okay, sí. Como decíamos en la clase pasada, si yo tengo un vinilo, el vinilo tiene un agujero en el medio, pero puede estar rotando alrededor de ese agujero. Y me puede entonces, y ese agujero, si yo extiendo el cuerpo del vinilo hacia la zona de ese agujero, voy a encontrar que el centro del agujero es un punto fijo del cuerpo. Y entonces lo voy a poder usar para hacer la dinámica. Así que puedo considerar inclusive puntos que están fuera del cuerpo, siempre pensando que extiendo el cuerpo hasta abarcar ese punto, y si entonces en la dinámica del cuerpo ese punto está fijo, puedo usarlo para hacer la dinámica. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Entonces, muy bien, ahora voy hacia la dinámica y voy a usar la relación entre el torque de fuerzas aplicado al sistema de partículas, que en este caso es un cuerpo rígido, y la variación del momento angular. Entonces me voy a valer ahora sí de la relación entre L y omega que hemos descubierto, pero que vale solo si O es un punto fijo del cuerpo o su centro de masa. Entonces, era una relación lineal entre el vector columna omega, el vector columna L y el tensor I. Pero si yo elijo como ejes principales, como ejes cartesianos, los ejes principales del cuerpo, que vamos a llamar E1, E2, E3 a sus direcciones, a sus versores respectivos, entonces el tensor de inercia queda diagonalizado. Estos autovalores del tensor de inercia dependen de qué punto O elija. Si elijo el centro de masa tendrán un valor, si elijo otro punto tendrán otro valor. En particular los autovalores que dimos antes para la esfera, el cubo, el cono y el cilindro estaban referidos al centro de masa. Entonces, el problema es que si yo quiero hacer dinámica, estos ejes principales están pintados al cuerpo, son ejes fijos al cuerpo. No los puedo considerar como los ejes de un sistema de referencia inercial. . Entonces,
voy a avanzar sobre ese punto valiéndome del teorema de la derivada relativa. Lo primero que quiero notar es que esto que está acá, esta relación matricial, la puedo escribir también en forma vectorial. Lo que esto me dice es que la componente en la dirección 1 del momento angular es, combinando primera fila con columna, es IO1 por omega 1. IO1 por omega 1 es la componente de L en la dirección 1. IO2 por omega 2, la componente de L en la dirección 2. IO3 por omega 3, la componente de L en la dirección 3. Como ustedes ven, L no es proporcional a omega. Hay una relación lineal entre las componentes de omega y las componentes de L, pero L no es proporcional a omega, lo mismo que dijimos desde el comienzo. Podrían ser L y omega proporcionales si la rotación se produjese alrededor de un eje principal. Supongamos que el cuerpo rota alrededor del eje principal 1. Entonces omega 2 y omega 3 son 0. Pero omega 1 por E1 versor es omega vector en ese caso. Y en ese caso L vector queda proporcional a omega vector. El coeficiente de proporcionalidad es este momento principal de inercia. Esos eran los casos sencillos que ustedes estudiaban en mecánica elemental, y entonces escribían que L era proporcional a omega. Entonces un cilindro que rueda por un plano inclinado, y ese cilindro está rotando alrededor de un eje principal de inercia, del eje del cilindro. Y entonces L y omega eran proporcionales. Y en ese caso, ¿qué usaban como coeficiente de proporcionalidad? Y bueno, el respectivo autovalor del tensor, que era en ese caso mr² sobre 2. Bueno, entonces vamos a la dinámica del cuerpo rígido. En la primera clase del curso habíamos refrescado algunas cosas de mecánica elemental, y entre ellas una muy importante era que para todo sistema de partículas que interactúen con fuerzas internas que sean paralelas a las direcciones entre las partículas, valía esta relación entre la suma de torques externos respecto de un centro de momentos O y la derivada de L respecto del tiempo, donde el L también está tomado respecto de ese centro de momentos O. Si se acuerdan, para llegar a este resultado, O tenía que ser un punto fijo del sistema de referencia inercial, o tenía que ser el centro de masa del sistema de partículas. Ahora, esta derivada, es decir, si queremos usar la relación anterior, O tenía que ser un punto fijo del cuerpo, es decir, el cuerpo tendría que tener un punto fijo en el sistema de referencia inercial para combinar entonces estas dos cosas. O si es el centro de masa, no hay ningún problema, ahí no hace falta que esté fijo. Esta derivada que está acá es una derivada calculada en el sistema inercial, por supuesto. Esto me dice que el torque resultante sobre el sistema de partículas me da cómo varía el momento angular en el tiempo en el sistema de referencia inercial. Ahora, yo puedo usar el teorema de la derivada relativa para relacionar esta derivada en un sistema de referencia inercial con una derivada calculada en un sistema de referencia que esté rotando con velocidad omega respecto del sistema de referencia inercial. Ya sabemos que la derivada relativa dice esto que está acá. Entonces voy a tomar como sistema que rota con velocidad omega a un sistema fijo al cuerpo. Y entonces la omega va a ser la velocidad de rotación del cuerpo en ese caso. Es la misma omega que tengo acá arriba. Esta es la expresión general del teorema de la derivada relativa, y aquí omega era la velocidad con que rotaba este sistema respecto del sistema de laboratorio, del sistema inercial.
Pero si este sistema es un sistema fijo al cuerpo rígido, por eso lo llamé S sub C, entonces, ¿cómo rota este sistema? Con la velocidad de rotación del cuerpo rígido. Entonces esta omega es la omega que estamos estudiando aquí. Ahora, esta primera derivada, calculada desde el sistema fijo al cuerpo, la voy a calcular tomando esto que está acá. Desde el sistema fijo al cuerpo, estos versores E1, E2 y E3 no se mueven, están pintados sobre el cuerpo. Tampoco cambia desde el sistema fijo al cuerpo la distribución de materia. El cuerpo es rígido. Si yo me paro arriba del cuerpo, la distribución de materia es una para siempre. No cambia en el tiempo. De manera que estas cantidades no cambian en el tiempo. Lo que sí cambia en el tiempo es omega 1, omega 2, omega 3. Para omega 1, omega 2 y omega 3 tenemos las expresiones en función de los ángulos de Euler que calculamos la clase pasada. Y en esas expresiones, los ángulos de Euler dependían del tiempo, aparecían sus primeras derivadas, y bueno, si tuvieran segundas derivadas, entonces, bueno, estas cosas estarían cambiando en el tiempo. Bueno, no solo si tuvieran segundas derivadas, porque había en omega 1, omega 2 y omega 3, si ustedes recuerdan, términos que tenían psi punto, por ejemplo, pero había otros términos que tenían coseno de psi, seno de psi. Entonces, bueno, estas cosas dependen del tiempo. Ustedes recordarán que la clase pasada hicimos la descomposición del vector velocidad de rotación en la terna fija al cuerpo, que en ese momento era una terna cualquiera fija al cuerpo. Ahora estamos adoptando la terna de ejes principales. Y también habíamos descompuesto en la terna que iba a ser la que correspondía al sistema de referencia inercial. A esas componentes de omega las habíamos llamado omega X, omega Y y omega Z. Y parecía un poco tonto haber hecho el trabajo de descomponer omega en el sistema fijo al cuerpo. ¿Para qué? Si finalmente íbamos a adoptar un sistema inercial para hacer las cuentas. Bueno, lo habíamos hecho precisamente por este motivo, porque ahora, vía el teorema de la derivada relativa, lo que me conviene es derivar L en el sistema fijo al cuerpo y tomar la expresión más sencilla posible para L, que la consigo adoptando como sistema fijo al cuerpo el sistema de ejes principales. Entonces, la derivada de L en el sistema fijo al cuerpo implica derivar solamente omega 1, omega 2 y omega 3. El resto de los factores están fijos, no dependen del tiempo en el sistema fijo al cuerpo. Hecha esa derivada, agrego esto y ya está. Ya tengo la derivada en el sistema inercial. Entonces, como decíamos, aquí está la derivada en el sistema fijo al cuerpo, y luego lo único que me falta hacer es reemplazar acá LO por esta expresión. Entonces voy a tener que hacer el producto vectorial de omega por E1 versor, omega por E2 versor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si me interesa calcular la primera componente de esta expresión, bueno, tengo la primera componente del torque de las fuerzas. Claro, la primera componente del torque es la proyección del torque sobre el eje principal 1, porque voy a descomponer todo en la terna fija al cuerpo. Y eso no significa que esté trabajando en un sistema no inercial. Los torques son simplemente los productos de brazos de palanca por fuerzas. Y del otro lado, todo lo que tengo acá, la suma de estos dos términos, es una derivada en el sistema inercial, pero que aparece naturalmente descompuesta en ejes principales de inercia, en los ejes 1, 2, 3.
Entonces, como esto está naturalmente descompuesto en los ejes 1, 2, 3, esta relación vectorial, que la podría descomponer en cualquier sistema de ejes, la aprovecho así como viene y descompongo entonces en los ejes principales de inercia, porque del lado derecho es fácil, y del lado izquierdo simplemente anuncio el resultado, digamos. Esto quiere decir que la proyección del torque sobre el eje principal 1 es igual a la componente 1 de todo esto que está acá. La componente 1 de esta derivada es IO1 por omega punto 1. Y la componente 1 de esto, bueno, es simplemente hacer lo que tenga que hacer con el producto vectorial, es decir, si quieren hago la matriz y calculo el determinante, como se hace siempre, o simplemente expando estos vectores y hago los productos a mano. Y entonces este término va a ser cuadrático en omega, porque LO es lineal en omega. Y al hacer ese determinante aparecen dos términos, se cruzan uno por el otro, menos, etcétera, y entonces aparecen estas diferencias para cada una de las componentes de las proyecciones del torque total sobre los ejes principales. Entonces, estas son las ecuaciones para resolver la dinámica de las rotaciones, para obtener cómo evoluciona el vector velocidad de rotación cuando hay torque o cuando no hay torque, en cualquier caso. Puede tratarse de un cuerpo rígido, libre de torques, como vamos a ver la clase que viene. Estas ecuaciones que gobiernan la rotación del cuerpo rígido se llaman ecuaciones de Euler. Bueno, como ustedes ven, hemos obtenido estas relaciones usando exclusivamente la mecánica newtoniana. Sería interesante ver cómo se pueden obtener esta misma dinámica usando la dinámica de Lagrange. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la energía cinética del cuerpo rígido para así poder obtener el lagrangiano. En general, la energía cinética de un sistema de partículas es esto que está acá, pero nuestro sistema de partículas es un cuerpo rígido, por lo tanto, las velocidades de las partículas se escriben de esta manera. Tengo que hacer el módulo de todo esto elevado al cuadrado, y eso lo hago multiplicando escalarmente este vector consigo mismo. Entonces, en ese producto escalar, al distribuir, me queda un BO escalar BO, eso me da BO cuadrado. BO cuadrado es un factor común en la sumatoria, sale fuera de la sumatoria, y entonces la sumatoria se reduce a sumar todas las masas individuales, me da la masa total del cuerpo rígido. Sigo con la distribución del producto escalar, me va a quedar un doble producto de BO escalar con omega por RIO. El doble producto, con este 1/2, los factores 2 se simplifican. ¿Y qué tengo acá? Tengo factores BO y omega que son factores comunes en la sumatoria. La sumatoria, entonces, se la puedo mandar acá al RIO, acomodarla acá, sacar BO y omega de factor común, y la suma de MI por RI es la posición del centro de masa, multiplicado por la masa total. La posición del centro de masa respecto de qué punto. Y como estos vectores R y O están medidos desde O, lo que voy a obtener es la posición del centro de masa respecto de O. Entonces tengo un segundo término, que, bueno, lo van a ver enseguida, pero este segundo término dice BO escalar omega por la masa total multiplicando la posición del centro de masa respecto de O. O si ustedes quieren, R del centro de masa menos RO, que es lo mismo. El último término, entonces, siguiendo con el producto escalar de este vector consigo mismo, es el producto escalar de este vector consigo mismo, que me va a dar el módulo al cuadrado del vector este, por supuesto. Bueno, el producto escalar de este vector consigo mismo lo voy a hacer con el
con la regla del producto mixto, la regla cíclica del producto mixto, voy a pensar a este primer factor como un vector A que se multiplica escalarmente con el producto vectorial de B por C. Entonces la regla cíclica es que el A puede pasar al final, el B va hacia adelante, quedando del lado del producto escalar, y el C se corre también un lugar. Entonces el A pasó al último lugar y entró en el producto vectorial, el C se corrió en un lugar, sigue en el producto vectorial, y el omega pasó a formar parte del producto escalar. Bueno, entonces, ¿con quién me encontré acá? Acá me encontré con el personaje que nos está persiguiendo desde el principio, es el personaje R por omega por R. Es el personaje que daba lugar al momento angular, siempre y cuando tomáramos O como un punto fijo del cuerpo o como su centro de masa. Si volvemos para atrás, como vamos a tomar O como un punto fijo del cuerpo para poder explotar lo que ya aprendimos de este producto, si tomamos a O como un punto fijo del cuerpo, este término del medio se va. Y si lo tomamos como el centro de masa, como acá quedaba la posición relativa del centro de masa respecto de O, también se va. En cualquiera de los dos casos este término se anula. ¿Qué quedó entonces? Que cuando sume a todo esto, es decir, cuando multiplique a este famoso R por omega por R por las masas y sume sobre las masas, o integre como quieran, lo que estoy obteniendo ahí es el L. El R por omega por R, multiplicado por las masas e integrados, me da el L. Y ese L va a aparecer multiplicado escalarmente por omega en este último término. La energía cinética queda entonces así. Un término, que es un medio de la masa total del cuerpo por VO al cuadrado. Lo tenemos que dejar. Si O es fijo, este término no va a estar, pero si O es el centro de masa, sí va a estar. Más un medio del producto escalar de omega por L. Todo esto con la suma de la masa es L. Entonces, esta es la energía cinética del cuerpo rígido. Si ustedes quieren, todavía podemos escribir a L en notación de bracket. Esto sería el bra omega por el ket L. Pero el ket L, además, es I por el ket omega. Entonces, si quieren, lo podemos escribir así. Pero si el tensor I ha sido diagonalizado, que es en lo que venimos pensando ya con las ecuaciones de Euler y todo eso, si el tensor I ha sido diagonalizado, esto que está acá, que es la energía cinética de rotación, simplemente queda en esta forma. Ustedes ven que esto tiene un aspecto muy familiar porque se parece a energías cinéticas de partículas, pero el papel de la masa ha sido tomado por los momentos de inercia, y bueno, las velocidades lineales naturalmente han sido sustituidas por las componentes de la velocidad de rotación. Entonces, esto nos prepara para ir al formalismo lagrangiano. ¿Qué tenemos que hacer para usar el formalismo lagrangiano? Tenemos que elegir un conjunto de coordenadas generalizadas. Muy bien, ya están elegidas. Son los ángulos de Euler. ¿Sabemos escribir omega 1, omega 2 y omega 3 con esas coordenadas generalizadas? Sí sabemos. Bueno, perfecto. Entonces ya podemos usar el formalismo de Lagrange. Tenemos torques. ¿Qué hacemos con los torques? Y bueno, entran en fuerzas generalizadas. No sabemos si esas fuerzas que producen los torques son conservativas o no. No vamos a entrar en esa cuestión. Dejemos que sean fuerzas cualesquiera y entonces habrá fuerzas generalizadas. Yo quiero obtener, a partir de las ecuaciones de Lagrange, que entonces quedarán escritas de esta manera, no con el lagrangiano en realidad, sino con la energía cinética y las fuerzas generalizadas,
lo que pretendemos es mostrar que esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Que la dinámica newtoniana dice lo mismo que la dinámica lagrangiana, claro. Más allá de la elegancia mayor o menor que pueda tener cada una de ellas, tienen que decir lo mismo. Para hacer esta comparación hay un problema. Porque ya dijimos que cuando las coordenadas generalizadas son ángulos, las fuerzas generalizadas son torques. Pero la comparación tiene el siguiente problema. Los torques Q sub phi, Q sub θ, Q sub psi, es decir, los torques asociados a los ángulos de Euler, no se comparan directamente con los torques N1, N2 y N3. Porque N1, N2 y N3 son proyecciones del torque resultante sobre los ejes principales de inercia. Pero phi, θ, psi no son rotaciones alrededor de los ejes principales de inercia. Eran rotaciones alrededor de la línea de nodos, alrededor del eje Z del sistema inercial, salvo por psi, porque psi representaba una rotación alrededor del eje K del cuerpo, es decir, alrededor del eje Z del cuerpo, alrededor de K versor del cuerpo, que ahora ha sido asimilado al eje principal de inercia número 3. Entonces, para Q sub phi, Q sub psi, tenemos una relación directa con NO3. Lo que esperamos entonces es que la ecuación de Lagrange que corresponda a la coordenada generalizada psi sea directamente la tercera ecuación de Euler. Las otras dos, en cambio, se van a relacionar con estas otras dos de Euler a través de alguna combinación apropiada. Pero como naturalmente las ecuaciones de Euler están relacionadas entre sí, fíjense, por permutaciones cíclicas de los índices, porque no hay privilegio entre 1, 2 y 3, así que lo que sé para 1 me dice cómo va a ser la cosa para 2 y cómo va a ser la cosa para 3. ¿No? Entonces, bueno, me va a bastar encontrar la ecuación de Lagrange para psi y verificar que me da igual que la tercera ecuación de Euler. Basta con eso para saber que las otras dos entonces también están contenidas en la dinámica de Lagrange. Porque no hay privilegio, ¿no? Bueno, entonces vamos a verificar esto último. Tenemos que calcular la derivada de la energía cinética respecto de psi punto. Claro, para esto necesitamos, yo no tengo acá a mano, quizás ustedes lo puedan abrir en su pantalla, cómo eran omega 1, omega 2, omega 3 en función de psi y psi punto, que es lo que preciso ahora para derivar la energía cinética. Pero el tema es que psi punto aparecía solamente en omega 3. Y psi aparecía solamente en omega 1 y omega 2. Así que si tienen el apunte a mano, revisen. Quiere decir entonces que en la derivada de la energía cinética respecto de psi punto, solamente me tengo que preocupar por derivar omega 3. Y omega 3 era proporcional a psi punto. ¿Cómo derivo entonces respecto de psi punto? Derivo, es decir, el cuadrado, baja un 2 que se cancela con el 1 medio, me queda omega 3 por la derivada de omega 3 respecto de psi punto. Pero omega 3 era psi punto más algo, ¿no? Así que esa derivada da 1. Así que la derivada de omega 3 respecto de psi punto da 1, y el resultado para lo que va acá adentro es IO3 omega 3. Después tengo que ver dónde encuentro a psi en la energía cinética. Y como decíamos, psi está en omega 1 y omega 2. Si ustedes tienen a mano las expresiones de omega 1, omega 2, van a ver que en una entra el coseno de psi y en otra entra el seno de psi.
y las cosas son de tal manera que la derivada de omega 1 respecto de psi, es decir, de vuelta acá tengo que derivar omega 1 cuadrado, así que baja el factor 2 al derivar la potencia, se cancela con el 1/2, me queda omega 1 por la derivada de omega 1. Las cosas ocurren de tal manera que al derivar omega 1 respecto de psi, el coseno se transforma en seno y obtengo omega 2, porque las expresiones de omega 1 y omega 2 son muy similares. Y lo mismo al derivar omega 2 respecto de psi. Lo que voy a obtener en ese caso es menos omega 1, porque en uno está el coseno y otro está en el seno, entonces por eso aparece ese signo menos. Entonces, muy bien, en dta de psi punto tengo que reemplazar IO3 por omega 3 y tengo que derivar respecto del tiempo. IO3 es fijo, la distribución de materia alrededor del eje 3 es fija, el cuerpo es rígido. Lo que tengo que derivar es omega 3 entonces, me queda IO3 omega 3 punto. Y el otro término ya está, ya lo calculé. Saco omega 1, omega 2 de factor común y me queda entonces, por el cambio de signo, me queda IO2 positivo menos IO1. Y todo esto igualado a la fuerza generalizada psi, que como dijimos tiene que coincidir con la componente 3 del torque. Y entonces esta es la tercera ecuación de Euler. Es esta misma. Es esta que está acá. Bueno, con esto terminamos.